Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad y de TV UAC. Como todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana, estamos en una emisión más del programa Tetras. El programa es en vivo. Les habla Ángel Valderas Puga. Rosalba Pichardo, buen día. La maestra Rosalba Pichardo, que somos parte del equipo de Tetras. La semana pasada, la próxima, estarán los compañeros Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril. Este programa es en vivo, se pueden comunicar con nosotros al teléfono central de la universidad, 192-1200, lógicamente con el 442 antes, que ahora hay que marcar, 192-1200, extensión 3720, 37120. Se pueden comunicar con nosotros con mensajes de texto al celular 442-249-8788. 442-249-8788. Agradecemos sus comentarios en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio UAC. Nos pueden seguir en esta transmisión en vivo o los sábados a las 5 de la tarde, en la que se repite por el canal digital 24.1 de televisión abierta. Nos pueden seguir por radio en el 89.5 de FM y por internet en radio.uac.mx, en tv.uac.mx y también por el canal de YouTube de TV UAC en vivo. Agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán. Y bueno, pues hoy con Rosalba decidimos que íbamos a tocar un tema que está ya ahorita en la discusión, de los tantos temas que se pueden discutir en este país y que va a seguir en la palestra y que tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral y todo lo que gira alrededor. Vamos desde los institutos electorales locales, los partidos políticos, el costo, la autonomía, la relación con los partidos políticos, la reglamentación, las sanciones, la vigilancia del dinero que se gastan los partidos, los integrantes del comité, la estructura del INE, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, los sueldos, los funcionarios, el presupuesto que ahorita ya solicitó el INE para 2023 y que se va a discutir por ahí de octubre. Es decir, hay toda una serie de cuestiones. La comparación con otros países que, por ejemplo, no tienen institutos electorales, porque las elecciones se manejan desde un área central de los gobiernos, y bueno, también eso cambia. El costo de las elecciones, el costo de los votos, en fin, Rosalba, es una marea enorme de temas que giran alrededor del INE. La viabilidad social o sociopolítica del propio instituto. Sí, Ángel, ciertamente. Tenemos que analizar, mañana se inicia el debate en la Cámara, en el periodo que implica el último periodo de este año. Entonces, pues veremos cómo se plantea esta reforma electoral. Se tendrá que analizar, discutir, debatir, defender, otros impugnarán lo que es la fracción del PRIAN. Parece ser que no están dispuestos a generar una discusión seria de argumentos fundamentados. Tiene su propia propuesta el PRI, tiene su propia propuesta el PAN. Veamos qué se espera, ¿no? de esta propuesta. En principio, ¿qué pienso yo y algunos compañeros que hemos discutido y analizado este tema? Planteamos que el INE, se llame como se llame, tiene que ser un instrumento de la sociedad frente al gobierno. ¿Sí? Tiene que ser un instrumento. Y incluso nos atreveríamos a decir que el nombre debería ser Instituto Ciudadano para los procesos electorales y de formación política.
nos atrevemos a plantear eso. ¿Por qué? Porque un instituto de elecciones y de formación política implicaría todo lo contrario a lo que ahorita el INE está planteando, está ejecutando y está generando como praxis, Ángel. Es decir, analizar las políticas públicas de los gobiernos federales y estatales y los municipales, revisar la administración constantemente de estos políticos que fueron elegidos en X o Y momentos, revisar la transparencia, revisar la gestión administrativa de los recursos, hacia dónde se van, una infinidad de aspectos que tiene que ver la administración pública. Generar la apertura política, no solamente de los partidistas, sino de las distintas comunidades y sus formas de organización. Revisar por qué a nivel nacional e internacional seguimos solamente viendo una única línea de revisar movimientos, liderazgos, caudillismos, para desde ahí plantearnos la organización política, cuando puede haber otras formas de ver la política y hacerla. Por otro lado, esto implicaría todo un equipo, toda una visión distinta de personalidades que tengan que hacer esto, Ángel, como lo hemos platicado y en algunas ocasiones. Pero yo me pregunto, ¿qué las universidades públicas del país no podrían innovar y entrar en el esquema de toda esta gestión e innovación de un nuevo instituto? Las facultades de ciencias políticas y sociales. Tenemos que remover estos elefantes que son las instituciones de educación pública superior, las escuelas, las facultades de leyes para el ejercicio de los tribunales electorales, y que estén ciudadanizados, realmente que sean nombrados por la ciudadanía, pero que respondan a los intereses de los ciudadanos, no a los intereses de un grupo político y del sector empresarial. Y bueno, de ahí tienen mucho que ver los estudiantes y los maestros de ciencias políticas y sociales, podrían ser grandes detonadores e innovadores de todo un esquema logístico de diseño, distribución, información, gestación de los procesos electorales verdaderamente ciudadanizados, en donde a los estudiantes se les tome, Ángel, este ejercicio como parte de su servicio social, que hasta ahora no sabemos bien a bien cómo se están llevando a cabo los servicios sociales, ¿sí? La prestación de servicio social a la ciudadanía que por ley los estudiantes tienen que aportar de la educación pública. En fin, son propuestas que hemos venido analizando en pequeños grupos, gestando, que difícilmente vemos que estén en esta nueva propuesta de reforma electoral. Bueno, hay una reforma, efectivamente hay una propuesta de reforma, se supone que hay ahorita foros de Parlamento abierto. No he visto que los temas se estén discutiendo en los medios tradicionales. No sé por qué, pero debería de ser. Pero yo me enfocaría ahorita en un aspecto, pero son muchísimos, ¿no? Sí, sí. A mí me llama mucho la atención lo que nos cuesta el INE, en términos monetarios. No solamente es algo anómalo o una sorpresa de parte de mía, sino que además a nivel internacional se considera que México tiene de los aparatos electorales más costosos del mundo. Entonces yo recuerdo aquel estudio de la BBC de Londres en 2016, donde hace un análisis del costo de las elecciones presidenciales cuando quedó Peña Nieto, y se obtenía un gasto de $25 por voto, solo considerando gastos de campaña y no el presupuesto del INE, que en ese tiempo andaba del orden de 11,000 millones de pesos. $25, mientras que la elección de Donald Trump en el mismo año le costó a cada votante, bueno, el costo por cada votante, menos de $12, es decir, menos de la mitad. O si queremos ver en México, más del doble.
Por otro lado, en un estudio que hicieron académicos de la UNAM en 2017, compararon que, por ejemplo, en México costaba $18 el voto, mientras que en Brasil, cuando fue electa Dilma Rousseff, $12, o sea, el más caro de América Latina en México, pero muy sorprendentemente con un país con una larga tradición de procesos electorales como es Francia, en donde el costo es apenas menor a $2. En ese estudio comparado el mismo año, $2, menos de $2 en Francia, $18 en México. Es decir, 9 veces más. Haya elecciones o no haya elecciones, por ejemplo, el año pasado el INE tuvo un presupuesto de 20,000 millones de pesos, que supera con mucho al presupuesto, por ejemplo, de una universidad del tamaño de la UAC, ¿no? 7 veces más que el tamaño del presupuesto de la UAC. Y haya o no haya elecciones, nos cuesta el INE, nos costó el año pasado 210 pesos por cada persona inscrita en el padrón, haya votado o no haya votado. 210 pesos, haya o no haya elecciones. Para este año 2023, estoy viendo el presupuesto para 2023. Claro, lo presentan sí, ahorita. Porque se aprueba hoy para el año próximo. En noviembre. El INE está pidiendo prácticamente 12,000 millones de pesos de presupuesto base y adicionales para una cartera institucional de proyectos, 2,600 millones de pesos. Pero si nos damos cuenta, Rosalba, ¿En al total igual, cuánto sería? 24. En total serían 10, es que están pidiendo, aparte de eso, estamos hablando de más o menos 14,400 millones. Pero están pidiendo un presupuesto precautorio que yo no le veo ningún problema en caso de que se haga una consulta popular de 4,000 millones, pero que no se entiende por qué no podría salir del presupuesto base. O sea, el INE como que nos quiere acostumbrar a los mexicanos que aparte de pagar una nómina bastante abultada, cada consulta se tendría que pagar aparte. Cuando uno dice, tradicionalmente, históricamente, el monto mayor siempre se ha ido al llamado presupuesto base. Por ejemplo, el año pasado, 20,000 millones. El presupuesto base, casi 11,000 millones. Es decir, la mayor parte. Y esta vez también, cierro mi comentario, Rosalba, le tenemos que pagar a 600 altos cargos, 1,200 millones de pesos al año, en promedio 2 millones de pesos anuales a cada uno de los 600 altos cargos del INE, en promedio lo que no gana ningún profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Querétaro con doctorado, postdoctorado, que son 167,000 pesos mensuales, cada uno de los 600 altos cargos, que más o menos yo desglosé revisando la nómina que propusieron el año pasado, 121 asesores, 297 directores y directoras, 55 coordinadores, 462 jefes, 9 titulares. Bueno, pues yo ordené en Excel de mayor a menor y vi que los primeros 600 altos cargos se llevan 1,200 millones de pesos anuales. Justamente una de las propuestas de la reforma es reducir el gasto de este enorme aparato que otros países no tienen, que en otros países no tienen los sueldazos que tienen los altos cargos del INE, que no se entiende por qué cobran 167,000 pesos mensuales si aparte tienen que contratar a 10 asesores, que no se entiende por qué Lorenzo Córdoba pagó 12 millones de pesos a alguien externo del INE para que le hicieran su informe. 12 millones de pesos pagados a alguien para que me haga un informe. Yo no me imagino aquí a nuestra rectora de la universidad contratando un servicio de 12 millones de pesos para que le escriban su informe.
No veo a mi director de facultad pagando 3 millones de pesos a alguien externo para que me haga un informe. Claro. O sea, esto es una actitud de derroche que en un país con tantas necesidades, en un país donde el neoliberalismo dejó una herencia de 60 millones de pobres, no se entiende. Imagínate lo que pide el INE. Queremos 4,000 millones de pesos más en caso de que se haga una consulta popular. En Suiza se han llevado a cabo 306 referéndums, en Italia 74 referéndums en 74 años. Yo no veo a los italianos gastándose 4,000 millones de pesos cada año, porque en promedio son las consultas que hacen, y en Suiza más. O sea, es algo, para mí, uno de los puntos centrales de la reforma con la que yo estoy de acuerdo es con reducir este gasto excesivo, muy parecido a lo que es un derroche, una élite dorada, una burocracia dorada, una cúpula dorada, ganando estos sueldazos, pero además teniendo que pagar asesores, incluso externos. Y bueno, todos sabemos quiénes hacen la chamba. Yo me imagino, bueno, si los consejeros del INE tienen prácticamente 300 directores de área, ¿qué hacen estos 300 directores de área? Y tienen a 462 jefes. ¿Por qué tan caro? Eso no lo han desglosado, y creo que si se vuelve a publicar, que sí va a ser probablemente en el Diario Oficial de la Federación, cuando se publique el presupuesto, a mí me gustaría volver a tener un documento como el que tuvimos el año pasado, en donde nos muestran los sueldos. Ahora, no vienen otras cosas, ¿eh? No vienen que seguros de gastos médicos mayores, etcétera, etcétera. El fideicomiso. Retiros, etcétera. Pero pues el INE ha ido creciendo. En 2014 su presupuesto era de 7,000 millones y el año pasado, en 2021, 20,000. Para 2022 se les dio menos dinero, que no es recorte, pues porque tiene que ver también con los procesos electorales. Bueno, ese es un punto que creo que como mexicanas y mexicanos tenemos que tener claro. Tenemos quizás el aparato electoral más caro del mundo, más costoso del mundo, sin ninguna justificación. No es posible que Estados Unidos se gaste la mitad por cada votante que en México, o que en México se gaste el doble. ¿Por qué? El INE nos tendría que explicar por qué. Tendrían que desglosar su nómina para que mexicanas y mexicanos nos damos cuenta por qué se han gastado estos 20,000 millones de pesos el año pasado, por qué ahorita están pidiendo 14,000 millones de pesos, un poco más de 14,000 millones de pesos. A mí sí me gustaría saber por qué y en por qué, qué es dinero ¿no? público. Exacto. ¿Por qué y en qué? ¿En qué? Mira, en el imaginario colectivo los datos que das son muy importantes porque nos permiten ir como sociedad a la cultura de la transparencia. O sea, es decir, acostumbrarnos a que los datos deben salir, se nos deben dar de manera informativa, en su momento preciso, en momento oportuno y con toda la claridad. Pero en el imaginario colectivo de la sociedad en general en México, ya hay una apreciación y percepción del INE como una instancia y una institución en plena decadencia. Desde que nace y surge el IFE, a poco tiempo de su surgimiento nos vamos enterando que desde el primer colegiado de consejeros de este instituto, del IFE, pues vende la base de datos del INE. Primer dato que nos enteramos que molestó a la mayor parte de la población informada en este país. José Woldenberg nos debe una explicación todavía. ¿A dónde fue? ¿Cuánto le pagaron? Si es que se pagó. ¿Cómo se hizo la transferencia? ¿Fue un favor? ¿Con qué empresas? No sabemos, Ángel. No hay transparencia en ese IFE,
que le cambian de nombre, pero sigue la problemática. ¿Cuál es la problemática de fondo? Y en ese imaginario colectivo de la sociedad de estos IFE-INE hay un sometimiento desde el interior, desde el ejercicio del poder de esta institución hay un sometimiento, tanto interno como externo. Interno, solamente de todos los consejeros escuchamos en lo público, en las conferencias, en las opiniones, en el imaginario solamente hay dos personajes, el presidente y su secretario, ¿sí? Nada más. Entonces, ¿dónde está la opinión de los demás consejeros? La opinión de fondo, de fundamento, de análisis, de crítica al propio instituto, de autocrítica como consejeros. No los vemos, no los escuchamos. Hay un sometimiento interno, externo, también lo hay. Resulta, el último caso, los últimos casos que hay de judicialización de reporteras, de aficionados a los medios de alternativos, porque hay 15 personas también que nada tienen que ver, simplemente generaron una opinión pública en el WhatsApp, a una diputada, Andrea Chávez, ella sí como funcionaria. Es decir, nos quieren someter, ¿para qué? ¿Frente a quién? ¿Respondiendo a qué intereses? Está claro, a los intereses de una oligarquía que quiere que continuemos con los esquemas de gobierno, de administración pública anterior. Ineficiencia. Hay una clara ineficiencia del instituto frente al imaginario colectivo de la población. Y lo vemos desde qué punto de vista, entre muchos más. Monex, los casos Monex, el caso Odebrecht, el caso Pemex Gay. Sin mencionar otros, solamente estos. Nos vamos enterando por la Unidad de Inteligencia Financiera, antier, ayer, que es a través de los bancos que operó el esquema Monex, en bancos supuestamente no mexicanos, porque está Santander con un 33% de operaciones para Monex. Se alimentó desde ahí. Después sigue BBV Bancomer, después Banamex y Banorte con otra cantidad menor. Pero todos estos suman una gran cantidad de dinero que ingresa a esta operación de financiamiento de una candidatura que fue la de Peña Nieto y que no quedó claro, que el INE no nos informó. Entonces hay una gran ineficiencia para la cantidad de sueldos que cobran estos asesores y estos consejeros. Entonces, en este imaginario colectivo, la ineficiencia del INE está más que comprobada y más que afianzada en este imaginario. Por otro lado, la mediocridad. Nos quieren tratar en términos subjetivos y objetivos como un público menor de edad, como si todos tuviéramos una edad de alrededor de 7 años, que no vemos, no entendemos, no criticamos, no nos analizamos, no nos cuestionamos, no los observamos. Pues no, yo creo que esta mediocridad tiene que desaparecer, Ángel, porque no somos población menor de edad, somos altamente pensantes y cognitivos, la mayoría de la población en México, independientemente de los niveles académicos. Por ese lado, luego, ¿qué método están utilizando? Y de ahí la decadencia del propio instituto, el INE. Un discurso demagógico, un discurso que en nombre del todo su discurso gira en términos de, en nombre de la democracia, hicimos esto. En nombre de la democracia, insultan. En nombre de la democracia, demandan o judicializan. En nombre de la democracia, nos tratan como infantes. En nombre de la democracia, generan y actúan prácticamente esa ineficiencia, etc., ¿no? Por otro lado, en su metodología, la simulación. Simulan que actúan a favor y en pro
de la democracia para un avance y progreso del país, cuando en realidad es todo lo contrario. Tienen estancado los procesos de democratización en este país. Entonces, simulan. Aparte de que han generado una gran cantidad de fraudes, que no los voy a mencionar ahorita. Por otro lado, ya no hacen política. El INE ya no hace política y tampoco permite que los legisladores hagan política. ¿Qué es lo que ha hecho? De 2 años a la fecha, han judicializado. Entonces, ¿para qué nos sirve un INE que judicializa a través de un tribunal que tampoco elegimos los ciudadanos? Por eso es que una reforma electoral es sumamente urgente, en donde los consejeros y los tribunales sean nombrados por la ciudadanía, que sean votados, sí, que los nombremos. Y como lo dije en un principio, que se llame como se llame, que este instituto sea el instrumento de la sociedad frente a los distintos gobiernos. Para eso necesitamos verdaderamente un cambio y una reforma de fondo. Claro, si nos da tiempo, antes del corte, producción, hay 2 videos. Uno que dice INE, ese no. El otro es un video que aparecen unas sillas. Es la intervención de Lorenzo Córdoba en la UNAM, Rosalba, con un estudiante de la UNAM que se llama Alejandro Torres. Es un video muy pequeñito. Simplemente Lorenzo Córdoba se presenta en la UNAM y este estudiante universitario lo cuestiona. Y básicamente lo cuestiona por aquel famoso audio que se dio a conocer en alguna ocasión de Lorenzo Córdoba, donde muestra una actitud extremadamente racista, refiriéndose a personas de origen indígena, los pueblos originarios, la gente que estaba aquí antes de que llegaran los españoles, burlándose incluso de la manera en la que hablan. Entonces, a ver si ahorita producción nos pasa el video, para escuchar las palabras textuales, porque el joven, lo que increpa a Lorenzo Córdoba, es esa parte. Entonces, a ver si pasan el video, por favor. Señor Lorenzo Córdoba, hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM, y que usted no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia a la UNAM. No, por eso se lo externamos, que usted no es bienvenido en la UNAM y que es un racista. ¿Sí? No tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia, ¿vale? Ni autoridad académica, ni intelectual. Es muy corto el video, pero es muy concreto lo que dice el estudiante Alejandro Torres, porque dice, bueno, es que usted no tiene calidad moral para hablar de democracia, y le recuerda esa actitud racista, y Lorenzo Córdoba no sabe qué decir. Elude el cuestionamiento, que fue muy concreto, que le recordó una parte del pasado, y que de alguna manera muestra cuál es la idea de Lorenzo Córdoba. Sí. Recordarás que gente incluso de la derecha dice que el voto se debería de quitar a parte de la población. Ojo, lo mismo que la derecha en Estados Unidos, Rosalba, porque han sido también propuestas de la derecha pro-Trump de decir que le tienen que quitar el voto, pues fundamentalmente a gente pobre, o que dicen que no tienen capacidad de pensar. Ahora, Lorenzo Córdoba, una cosa es que hable de manera unidireccional, yo casi podría decir que es como de mecha corta. Hay por ahí otro video en redes en donde prácticamente suspende una reunión del INE porque lo cuestiona el representante de Morena ante el INE, que venía siendo atacado, criticado por otros partidos. Y cuando él contesta, se enoja Lorenzo Córdoba, suspende la sesión y le corta. Y en este caso, pues efectivamente, cuando vienes a una universidad pública, que una de las cosas que caracteriza una masa crítica de profesores y de estudiantes, pues más dados a justamente el debate, de lo que se llama el debate. Bueno, nos vamos al corte de la media hora, regresamos aquí en Tetras, vamos a seguir platicando del INE y de los procesos electorales.
Bueno, regresamos aquí en Tetras. Agradecemos a la gente que nos escribe aquí al celular. Nos dice Hugo Arango, Rosalba, dice, bueno, pues el INE, y esta es la opinión de mucha gente, el INE es un organismo público que debe reformarse, no cumple ninguna función útil para la sociedad, solo derrocha nuestros impuestos en gastos absurdos, sus directivos reciben sueldos exorbitantes y no justificados, además no son imparciales, deberían serlo. Ahora pretenden multar a periodistas independientes, algo que no les corresponde. Y Martín Carrasco dice, es una tristeza que habiendo tantas necesidades en el país, esta democracia nos cueste 20,000 millones de pesos para el próximo año, que es lo que el INE está pidiendo. Y saludos también a Jorán Martínez y también saludos a los que nos siguen en Facebook. Y bueno, yo retomo un poco lo que dice Hugo Arango, Rosalba, que es otro aspecto muy novedoso que no se da en otras democracias, en donde estamos observando pues fuertes intentos de censura por parte del INE, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra de periodistas y en contra de ciudadanos que emiten comentarios en redes sociales. Somos millones los que usamos redes sociales y los personajes públicos, sean del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, los artistas, los deportistas, son personajes públicos y las redes sociales están llenas de comentarios por lo que dijo un diputado, una diputada, por lo que dijo un senador, una senadora. Y resulta ser que, por ejemplo, ahorita hay periodistas que se han quejado de acoso, entre comillas, por parte del INE, por comentar, hacer comentarios en redes sociales. Está Eric Gutiérrez, el director de Sin Línea MX, está la periodista de Jalisco, Juncal Solano, está Alina Duarte, periodista especializada en temas de América Latina, Epigmenio Ibarra, en donde parece ser que hoy en día los periodistas, las periodistas, no pueden opinar sobre temas relativos. Por ejemplo, los audios del señor Alito. Si fuera una dirigente mujer, estarían ya acusados de violencia política de género. Y les podríamos aplicar lo mismo al INE. ¿Por qué acosa a Alina Duarte y por qué acosa a Juncal Solano? ¿Por qué el tribunal sanciona a la diputada federal Andrea Chávez? Si nos manejamos con los mismos criterios, dado que son mujeres, pues entonces aplicando exactamente sus mismos criterios, estarían ejerciendo violencia política de género contra Juncal Solano, contra Alina Duarte, contra Andrea Chávez. ¿El propio tribunal? El propio tribunal. Por supuesto. Y el INE. Y yo digo, bueno, ¿el INE es un instituto de censura? ¿El INE tiene que operar en épocas no electorales? Si ahorita se comenta una tontería que diga algún representante popular, ¿el INE tiene que intervenir? ¿O se dan a conocer los audios de Alito y los ciudadanos no tenemos que decir nada? A mí que me disculpen, pero esto huele a censura. Yo jamás había visto al INE en esta posición de censura a periodistas, a ciudadanos. Estas multas que le pusieron, por ejemplo, el tribunal a 15 tuiteros, multas de 1,652 pesos, todo porque comentaron un tuit de una diputada sobre lo que había dicho otra diputada en una sesión de su comisión en el Congreso. Entonces, bueno, pues la diputada Andrea Chávez dice, una diputada federal del PRD acaba de decir en la comparecencia de nuestra secretaria de Cultura
que el Fondo de Cultura Económica no debe dedicarse a fomentar la lectura. Y dice, aunque usted no lo crea, si te fijas, no hay nombre de una persona. Pudiera haber sido un hombre el que dijera no debe dedicarse a fomentar la cultura. Es más, hay muchos hombres que hacen eso. Recordemos los nazis quemando libros, eran hombres, ¿no? Y sí hay gente que dice así. Y entonces multan a los tuiteros porque comentaron con base en ese comentario. En Twitter podemos ver ofensas muchísimo más graves contra la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, y no vemos que el INE intervenga multando a estos odiadores que por lo general están en Twitter, pero que también están en Facebook. Y esto tiene que ver un poco con lo que dice Hugo Arango. Desde su perspectiva y la de muchos mexicanos, no tenemos un instituto electoral imparcial, que esa debe ser una característica esencial de un árbitro electoral. Pero ya cuando empiezas a censurar, a multar, a acosar a un determinado sector de la población y al otro que insulta, que denosta, que calumnia, ahí sí no dices absolutamente nada. Se meten con la familia del presidente, incluso con un niño, con un menor de edad, y el INE no interviene. Pero yo digo que el INE no debería de intervenir. El INE está para organizar elecciones y cuidar procesos electorales. Pero parece ser que el INE hoy se quiere convertir en Torquemada, en un censor. Y yo me pregunto, bueno, el INE fue creado para censurar a ciudadanos y a periodistas. Hay un llamado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al INE a no vulnerar el derecho a la libertad de expresión mediante la imposición de sanciones que podrían derivar en actos de censura, ¿no? Pues mira, Ángel, las modificaciones que se hicieron a la ley, sobre todo para los medios de comunicación con respecto al INE, en el modelo 2007 y 2014, pues prácticamente le cedieron al INE facultades para sancionar este tipo de aspectos, este tipo de cosas. Y lo hacen precisamente para tratar de callar al opositor, al que habla en función de analizar y de decir lo que está viendo en los hechos. Entonces, mientras no se modifiquen esas leyes, vamos a tener que estar lidiando con este autoritarismo, estas arbitrariedades del propio INE y en especial del tribunal y sus salas regionales. En este caso, Alina Duarte, Juncal y en especial Andrea Chávez, la diputada, pues están recibiendo sanciones por una determinación de las salas regionales, de la sala regional. Entonces, la sala regional, ¿qué sentido tiene si en realidad no se convierte en un tribunal que investigue, en una instancia investigadora? Porque regrese el caso al INE para que el INE investigue quién fue, qué dijo, quiénes retuitearon, qué fue lo que dijeron, y a esos 15 y multarlos. Parece ser que detectaron a 200 personas en el marco de estos Twitter, pero solamente a 15, por sus comentarios, por la forma de pensar, se les está sancionando. Entre las multas parece ser que van, no sé bien a bien cómo quedarían, entre 1,500 y 4,000 pesos. Esas son las multas en las que son los comentaristas que no tienen nada que ver con cargos públicos. Un simple ciudadano que dice, ay, me parece muy bien lo que dice la diputada Andrea Chávez por esto y por esto. Eso fue motivo de sanción. Exacto. ¿Sí? Entonces, claro que son sanciones del modelo fascista. No podemos permitir, porque en este caso las audiencias estamos siendo también afectadas en lo general, violentando el artículo 6º constitucional y otros más de la Constitución. Esto que está haciendo el INE con sus tribunales electorales
es violatorio a los derechos humanos, violatorio a la libertad de expresión, violatorio a la forma de pensar, a la forma de decir, etc. Entonces, no lo podemos permitir, porque claro que hoy que tenemos un gobierno verdaderamente que genera una apertura en las formas de comunicación y no hay censura desde el gobierno federal, resulta que la derecha está encontrando en un instituto electoral la forma de sancionar a aquellos que sí piensan, que quieren opinar, no solo que quieren, sino que opinan y lo desean, y que no actúan con mentalidad de 7 años, como ellos creen que tenemos. No, creo que esto es altamente riesgoso, porque pudiera ser que en el deseo de la derecha de regresar con ellos, imagínate cómo se nos viene la situación, ¿sí? La censura total, forma de pensar, forma de vestir, forma de actuar, etc., las libertades fuera. Entonces, como te decía hace un rato, Ángel, pues creo que la censura, ya en el INE no se hace política, en el INE se judicializa todo. Un instituto electoral que judicializa todo no tiene sentido, no tiene lógica, no hay racionalidad, no hay sentido de ser. ¿Debe desaparecer este INE? Sí. ¿Debemos crear otro? Sí. ¿Ciudadanizado? También. Sí, a mí me gusta, por ejemplo, la propuesta de que los consejeros sean electos por la población, que nosotros podamos decidir con base en perfiles, con base en proyectos, y no como cuotas de partido. Es anómalo. Y tenemos que entender que el actual INE, los consejeros entraron por cuotas de partido, tantos para el PAN, tantos para el PRI, tantos para el PRD, los partidos que en su momento tenían mayor fuerza. Pero vamos a ver un segundo audio de justamente con respecto a la censura. Si producción pasa el otro audio, por favor. Uno que tiene un cartelito que dice INE. Ajá. Porque tiene que ver con esta situación también de la defensa del ciudadano, en el sentido de decir, bueno, me intentas censurar, ¿qué tengo que hacer? Entonces, si pasan el otro video, por favor. En un hecho inusitado para nuestro país, resulta que los diputados federales de oposición decidieron violar las garantías individuales de algunos ciudadanos. Nuestro delito fue ejercer nuestro derecho a la libre expresión de las ideas. A través del INE fuimos denunciados algunos ciudadanos por diversos diputados de oposición, porque externamos en las redes sociales lo que pensábamos de ellos. Esto nunca antes lo habíamos visto. El INE, el instituto encargado de organizar las elecciones exclusivamente, emprendió en contra de algunos ciudadanos una persecución que nunca antes había visto. Nos amenazan con sanciones que van desde la amonestación pública hasta el uso de la fuerza para arrestarnos. Insisto, nuestro delito: opinar en las redes sociales lo que pensamos acerca de nuestros legisladores. Le hago un llamado al partido Morena, a los diputados, a los senadores, para que no nos dejen solos. Yo no tengo idea en qué vaya a terminar este asunto, pero pienso que no es justo, que no es posible que un diputado que tiene fuero se escude en ello para perseguir a los ciudadanos. Esto solamente se ve en las dictaduras. Nosotros tenemos un régimen democrático y tenemos que defenderlo. Es nuestra obligación defender nuestra libertad de expresión. Le pido a los diputados de Morena que no nos dejen solos, que nos apoyen, que nos ayuden, que nos asesoren. Y a los internautas les solicito que no dejen este asunto,
Bueno, este es un video de TikTok de una de las personas afectadas en donde señala el nivel del acoso del INE, de incluso amenazarlos con el arresto, todo por haber opinado en redes sociales sobre lo que dicen o lo que hacen legisladores. Eso no había existido jamás en México. Y entonces tú, diputado, quieres decir una serie de barbaridades, puede ser en un medio de comunicación, puede ser en la misma cámara, se traspapela lo que dijiste o porque lo viste en el canal del Congreso, la gente opina sobre lo que dijiste y te demandan los diputados. O sea, pareciera ser que nadie los puede tocar con nada. Ahora, a mí me parece vergonzoso porque aquí nos dicen, a ver, ¿por qué los medios no han hecho investigaciones o por parte de Loret sobre los audios de las conversaciones entre Alito Moreno y Lorenzo Córdoba? Se supone que hay más de 1,800 conversaciones de WhatsApp que muestran una relación muy estrecha, nada institucional, entre 2019 y 2020, o sea, no es de este año ni del año pasado, entre Lorenzo Córdoba, presidente del INE, y Alito Moreno, en donde ves hasta la relación, porque Alito se refiere a Lorenzo como hermano. Carnal. Le pide cosas. Por ejemplo, a mí lo que sí me sorprendió fue que Alito Moreno le pide a Lorenzo Córdoba que le mande unas líneas discursivas para saber qué decir. Se supone que Alito Moreno y el PRI iban a salir en la defensa del INE, pero le pide líneas discursivas a Lorenzo Córdoba. Después sale Lorenzo Córdoba a decir que él, pues en la democracia, tiene que tener relación con los líderes de partidos. Sí, está bien, pero institucional, porque los diálogos que se dieron a conocer no se habla de institucionalidad, ¿eh? O sea, cuando Alito le dice, muchas gracias, hermano, nada más dime con quién lo veo directo y necesito verte para que me digas cómo declarar. O sea, digo, esto ya suena hasta una relación de complicidad. Claro. Y en donde vas uno de, hazme este favor, mira, fast track, regístrame al secretario de Finanzas, dalo de órgano electoral. Oye, necesito un favor urgente, te va a llevar Marcela por un tema para registrar el día de hoy. Hermano, a mi secretario de ANSAS, dale de alta en el INE, Lorenzo Córdoba, ok. Que uno dice, ah, caray, ¿ese es el papel de un presidente del INE? Tener una relación de ese tipo con un dirigente de un partido político. Bueno, pues justamente por eso la gente siente, hay una percepción en muchos de nosotros, pues de que el INE no es parcial. ¿Cómo que dame el discurso? Sí. Mira, claro, está muy claro. Esto forma parte de las guerras de baja intensidad, en donde el intervencionismo internacional de países como Estados Unidos pues es muy clara. Se apoyan en grupos de la derecha para menoscabar, para ir diluyendo las formas de buen gobierno. En este caso, pues para disminuir la presencia y los avances del gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Forma parte de los esquemas de la guerra de baja intensidad, Ángel. Mentir, distorsionar, generar una demagogia donde en realidad no se les entiende nada, distraer una nota por otra. En este sentido, ¿qué nos quisieron distraer? O sea, la demanda, Andrea Chávez, que forma parte de un bloque, de un grupo progresista, de un partido como Morena, que tiene una gran presencia a nivel nacional, que es clara en sus exposiciones, en su análisis discursivo, hay que apagarla, hay que callarla. O sea, toda la intención está en el sentido de distraernos con esto para que no salga lo sucedido entre Alito
y el presidente del INE. Y así nos van a traer con una nota y con otra para que precisamente nos distraigamos y no vayamos al centro de la problemática real. En el fondo de todo esto está el hecho de que la derecha quiere continuar con el esquema de gobierno anterior, de corrupción, de falta de transparencia, de un país de pobres, de más pobres, etc., ¿no? Lo que hemos vivido con los esquemas y modelos de economía del PRI, del PAN, del PRD. Esa es la idea de ellos, pero hay una gran cantidad de población que ahora es alrededor del 85%, 80%, que dijimos ya basta. Queremos y tenemos la potencialidad para ser un país de primer mundo, tenemos los recursos naturales, queremos ser independientes, queremos utilizar nuestra libertad, tanto individual como colectiva, para decidir el rumbo de la nación. Y esto es lo que no gusta a algunos empresarios extranjeros, mineros, de la industria automotriz, etc., etc. Entonces nos van a traer distraídos con una nota y otra, Ángel. Pero no hay que perdernos de la realidad y hay que ver realmente en dónde está el adversario y en dónde está el enemigo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Los saludamos, los esperamos el próximo miércoles de 9 a 10 con Sergio Becerril y Gonzalo Guajardo del equipo de Tetras. Los saluda Ángel Valderas Puga de la Facultad de Ingeniería. Y Rosalba Pichardo. Próximo Hasta miércoles luego. de 9 a 10 en otra emisión más de Tetras. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TVWAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.